Bueno, pues esto mismo, preguntas son las que nos hemos de hacer en casos más concretos, como el que quiero presentar hoy, que es el de Israel y Palestina, ¿no? El discurso predominante, tanto dentro de Palestina como fuera, es que sería un caso único, incomparable a ningún otro, ¿no? Y lo que una serie de autores como Shlomo Sand, Len-Papé, Sterngel, vienen diciendo es que, autores también de Israel, es que no es tan único, que hay una serie de rasgos que son comparables. También hay un momento de colonización en la primera fase de Israel, antes de constituirse en un Estado, con unos colonos que llegan a un territorio donde ya hay unos nativos viviendo, lo mismo que pasó en Sudáfrica o en Argelia, y por eso se plantean conflictos similares, y donde se justifica además con el mismo discurso, que es el que utiliza Churchill tanto para hablar de Sudáfrica como para hablar de Palestina, y es que esos pueblos no civilizados, inferiores, merecen ser colonizados por los nuestros, que son los que envía Churchill a Sudáfrica, a Australia o a Palestina. El sionismo originalmente, no estoy diciendo que fuera ya todo él un programa colonista, ¿no? Había varias ramas dentro del sionismo y el debate empezó en el primer congreso, ya en Basilea, y siguió luego durante 50 años en Israel y cuando se constituyó el Estado seguía abierto, ¿no? Pero triunfó un sector que era el etnicista, el que quería definir al pueblo de Israel en términos étnicos. Había otros, como Martin Buber o Aham, que hablaban del sionismo en términos culturales, por ejemplo. Pero lo que acaba imponiéndose es un proyecto de colonización y de construcción nacional definido en términos étnicos. También se explica en la propia interior de Israel y desde fuera que los orígenes fueron socialistas, ¿no? Y que por lo tanto habría habido como una sociedad más o menos homogénea. Los estudios actuales lo que demuestran es que la sociedad nunca fue homogénea, estuvo estratificada ya desde el principio, porque además es lo que pasa en el resto del mundo también, o sea, hay unos que tienen más acceso a los ingresos que venían de fuera, que eran los ashkenazis, y otros que hoy todavía siguen siendo más pobres, que son los mizrahim, los que venían del norte de África. Esta división no es solo étnica, sino de clase, aunque sea un término pasado de moda, lo que vamos a ver es que hay que seguir hablando de clases. Y luego también había judíos procedentes de Etiopía y del Yemen, que también ocupan una posición muy baja en la sociedad israelí, y por debajo de esos todavía están los árabes que se quedan dentro de Israel, ¿no? Estos conflictos de clase ayudan a entender muchas cosas. Luego, cuando hay sociólogos israelíes como Shalev que estudian los resultados electorales desde esta perspectiva, se entienden muchas cosas que normalmente se explican como un conflicto entre fanatismos. Hay otros factores que son los que me interesa subrayar aquí para contrarrestar ese discurso culturalista. Los que votan Shas, que es el partido ultraortodoxo, el de los colonos, son precisamente esos mizrahim, y dentro de esos, según estudios recientes, los que no tienen estudios superiores. O sea, las clases trabajadoras manuales son, como pasa también en Francia y como pasa en todas partes, las más racistas, porque se mezclan factores instrumentales, están compitiendo por la misma franja de trabajo. En cambio, el sector donde Meretz, que es el partido más moderno y más dialogante, tiene más votantes, son los universitarios de clase alta, que son los que tienen una perspectiva más cosmopolita. Entonces, si tenemos en cuenta esto, entendemos, por ejemplo,
por qué Sharon, en un momento muy concreto, sabiendo que eso va a provocar una reacción, que será la famosa intifada, decide pasearse por las mezquitas, por la explanada de las mezquitas, lo que es una provocación abierta. Porque poco después habían elecciones en Israel y el Likud hasta entonces llevaba 10 años con dificultades. Provoca la reacción de los palestinos y la vuelta de la espiral violenta y gana el Likud, sube Sharon y vuelve al poder que no había tenido desde hacía 20 años. O sea, los fanáticos son fanáticos, pero están ahí desde hace tiempo. Eso no nos ayuda a entender los procesos concretos, de por qué en un momento, en los años 90, se habla de paz y en cambio en los 80 o en los 2000 ya nadie tiene ganas de paz. Otro factor, no tengo tiempo ahora de aquí de enchufarlo, si no veríais la curva, otro factor que ayuda a entender muchas cosas es el precio del petróleo. El precio del petróleo había estado bajando hasta un momento en el que ya era demasiado bajo para las empresas petroleras. Las empresas petroleras, que son las que tienen teléfono directo con la Casa Blanca. Y como se ha demostrado después leyendo documentos de la época, fue Kissinger el que organizó, emitiendo una serie de señales, la guerra del 73, que provocó el primer disparo del precio del petróleo y una oleada de inflación que benefició a algunos, a las petroleras, y perjudicó mucho a otros. Entre otros, Alemania, Japón, países que en ese momento estaban subiendo y que vieron su crecimiento frenado de golpe con una guerra del petróleo. Es decir, si queremos entender la guerra del 73 o del 67, lo que nos dicen Bigler y Nietzsche, que son los que hablan en estos términos de acumulación diferencial entre las élites, es que la clave está en las luchas internas entre la élite para conseguir sus objetivos. Y sus objetivos son contrarios. El presidente de la Cámara de Comercio de Israel es el que está más en contra de la guerra. ¿Por qué? Porque es al que le interesa que vuelva la importación y la exportación y las relaciones comerciales con sus vecinos. Es lo que quieren todos los comerciantes, los israelíes como los ingleses, como cualquier otro. Y en cambio, ¿quiénes son los que están provocando y evitando que los acuerdos se lleguen a formalizar en el último momento? Gente que tiene su formación, su fuente de poder dentro del ejército. Si estoy en una lista de los altos cargos del ejército, pues tenemos desde Menachem Begin al propio Sharon, a Isaac Rabin, Shimon Peres, todos ellos han formado parte no solo del ejército, sino ya antes de organizaciones paramilitares, ¿no? Como Haganah o como Irgun. Esos son los que, cuando les conviene, calientan la zona, como se dice, y crean otro conflicto regional. Bueno, y acabo ya con esto. ¿Cuál es la conclusión de esta manera alternativa de leer los conflictos en la zona? Si volvemos a un poco de materialismo, no digo mucho, porque no hace falta, pero un poco de materialismo, algunos fenómenos se entienden mucho mejor, ¿no? Los beneficios de las petroleras pasaron del 20% de la riqueza americana al 3% en la era Clinton. 3% ya empezaba a ser demasiado poco. Volvió Bush, volvió la guerra a la zona, con Afganistán, Irak, y el petróleo volvió a estar donde ellos querían. Entonces, concluyendo, hay intereses instrumentales y hay factores que ayudan a eliminar ese mito de la irracionalidad de los actores, ¿no? Los ultraortodoxos, además de ser ultraortodoxos, son racionales. Y si se van a colonizar, no es solo por el discurso, ¿no? de Israel, del gran Israel, que es un discurso que ya está en Jabotinsky, es
porque recibirán subsidios estatales, casas gratis. ¿Cómo ha crecido el propio Shas? Con su red de escuelas, lo mismo que ha pasado al otro lado de la frontera con los hermanos musulmanes. ¿Cómo empezó a crecer el movimiento? También ofreciendo servicios sociales gratis a quien no los tenía. Y esto liga con el papel de la conciencia de los agentes, que también es otro tema viejo, pero creo que hay que volver. Y lo haré ya acabando con una reivindicación de Paulo Freire, que hablaba de concientizar. Para que el pueblo se libere, digamos, hay que darle armas conceptuales. Y Freire habla de armar contra el irracionalismo. Es decir, el irracionalismo es la respuesta más rápida que tiene gente normalmente semianalfabeta y que es la víctima de procesos que no controla ni entiende. Entonces, ¿cuál es la reacción? Pues una reacción irracional. Esto liga con otro tema, pero no, solo lo planteo aquí por si a alguien le llama la atención. Hay un autor marxista que es Moshe Postone, que habla del vínculo entre antisemitismo y anticapitalismo. Y lo dejo aquí por si hay curiosidad, luego lo explico en el debate.